Andrea no podía creer cuánta culpa le estaba carcomiendo. La sensación de que había hecho algo irreparable era más fuerte que cualquier sentimiento similar en toda su vida. Por otro lado, es justo decir que su acto de ayer fue peor que cualquier cosa que haya hecho antes. Andrea tenía 29 años y su esposo Peter 31. Estuvieron casados durante 6 años. Esos 6 años fueron la época más increíble en la vida de Andrea. Peter era un esposo inteligente, divertido y cariñoso, y toda su familia lo adoraba. Su mamá seguía diciéndole a Andrea lo afortunada que era, y Andrea no lo dudó ni por un segundo. Y, sin embargo, eso no le impidió engañar a su esposo con otro hombre, llevándolo a la cama de su familia y haciéndolo con él toda la noche. Estaba sentada a la mesa de la cocina en bata de baño, sosteniendo una taza de café y mirando por la ventana, sin ver nada frente a ella. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Debería contárselo a Peter? ¿Había alguna posibilidad de que su matrimonio pudiera sobrevivir a su infidelidad? Engañar a Peter era lo último en lo que pensaba mientras se dirigía a la fiesta de Leo y Diana. Vivían 3 casas al final de la calle y eran los mejores amigos de Peter y Andrea. A Diana le encantaba divertirse, ella y su esposo tenían fiestas los sábados por la noche todos los meses. Andrea y Peter siempre estuvieron entre los invitados, y en algunos casos, cuando los viajes de negocios de Peter no le dejaban tiempo libre, Andrea iba sola con amigos. Ni ella ni Peter vieron nada malo en eso, él confiaba en ella por completo, y la fiesta estaba llena de personas que conocían bien desde que se mudaron a Shaker Heights. Peter se sintió mal por estar lejos de su amada, y estaba contento de que Andrea tuviera la oportunidad de pasar un buen rato. En la última fiesta, todo fue como siempre, un buffet con muchos bocadillos geniales, mucha cerveza y vino, música y baile en vivo y conversaciones ligeras, a veces coquetas. Casi todos los invitados a la fiesta se habían conocido antes, y el ambiente era relajado y festivo. Y solo un detalle distinguía a esta fiesta de las demás: James, el primo de Diana, llegó de Los Ángeles y se sintió atraído por Andrea como un imán. Después de que Diana se los presentó, él no se apartó de su lado y bailaron varias veces. James era un hombre delgado y atractivo de 35 años, había venido a Cleveland para reunirse con un cliente de su empresa de electrónica, y como se quedaba en la ciudad todo el fin de semana, Diana naturalmente lo invitó a una fiesta. Al caer la noche, cuando Andrea tomó unos tragos, se dio cuenta del interés de James y se dio cuenta de que le gustaba. En las fiestas de Diana, generalmente no pasaba nada, excepto coqueteos inofensivos y bailes lentos con hombres. James aprovechó la oportunidad 2 veces para bailar con Andrea en la oscura sala de estar, abrazándola para que pudiera sentir su trompa. Ella se rió para sí misma, halagada por su interés. En un momento dado, incluso se permitió fantasear con ellos dos en un dormitorio separado de la gran casa de Diana, pero no era más que la fantasía vacía de una mujer borracha que se quedaba sin su esposo por la noche. Alrededor de la medianoche, James agradeció a Diana y Leo por la fiesta, luego encontró a Andrea y la llevó a la cocina. «Tengo que volver a mi hotel. Gracias por bailar y por la conversación, el tiempo que pasamos contigo fue increíble». No había nada más que cortesía en sus palabras, pero mientras las decía, miró a los ojos de Andrea con una franqueza y fuerza que la hizo temblar. Él la quería a su lado, y ella lo vio tan claramente como si él le hubiera dicho: «Ven al hotel conmigo». Luego, con una leve sonrisa, él tomó su mano y la besó suavemente antes de dirigirse a la puerta principal. Andrea se presionó contra la encimera de la cocina. Estaba increíblemente emocionada y aliviada cuando James desapareció sano y salvo. Al mismo tiempo, ella admitió para sí misma que se sintió decepcionada por su partida. A las 0:35, Andrea se despidió de sus amigos y se fue a casa, sintiéndose agradablemente ligera y pensando en James. Ciertamente era un hombre atractivo. La joven se detuvo atónita cuando encontró el objeto de sus pensamientos en el escalón del porche delantero de su casa. Al principio, incapaz de hablar, ella simplemente lo miró fijamente. «Hola», dijo emocionado,
puedo quedarme contigo a tomar una taza de café, no estoy seguro de si debería volver al hotel, he bebido demasiado para ponerme al volante. Las alarmas sonaban incesantemente en la cabeza de Andrea, pero al mismo tiempo su petición parecía razonable. Ella no quería que él tuviera un accidente. Por supuesto que lo soy. Seré feliz. Entra. 10 minutos después, estaban sentados a la mesa de su cocina, tomando café y continuando la agradable conversación que habían comenzado en la fiesta. Andrea pensó que lo había malinterpretado, quizás lo único que realmente quería era café. Pero cuando él se levantó, puso las tazas en el fregadero y se volvió hacia ella vio que no era así. No vine solo a tomar un café, dijo seriamente, no podía dejar que terminara nuestra velada, Andrea, y no quería hacer algo inmodesto frente a todos en la fiesta. Ella se sonrojó. Tienes que irte, James. Sí, dijo, acercándose a ella, probablemente debería. Pero no quiero, Liv, y creo que tú tampoco quieres hacerlo. James la jaló suavemente de los brazos y Andrea se levantó de la silla. Antes de que ella pudiera reaccionar, ya estaban bailando, cantando una de las canciones que bailaron en la fiesta. La joven tenía sentimientos ambivalentes. Por un lado, quería detener todo esto, separarse de sus brazos, pero una parte de ella tenía miedo de dejarlo ir, miedo de que se fuera. Cerró los ojos y continuó bailando. Después de unos minutos, James se detuvo, tomó la cara de Andrea entre sus manos, la miró a los ojos y la besó cálidamente. Por un momento se congeló, sintiendo sus labios sobre los de ella, y luego retrocedió conmocionada. El hombre y la mujer se miraron fijamente, incapaces de hablar. Entonces James se agachó y la besó de nuevo. El segundo beso duró mucho más, y antes de que terminara, Andrea envolvió sus brazos con fuerza alrededor de su cuello. Parecía suceder tan rápido que no tenía tiempo para pensar en lo que estaba haciendo. James rompió el beso solo para levantarla y ponerla sobre la encimera de la cocina, después de lo cual apartó sus piernas y dio un paso adelante entre ellas para fusionarse con ella nuevamente en un beso. James, nosotros. No podemos. Él esperó, mirándola con deseo en el rostro, pero Andrea no supo terminar la frase. Entonces sus labios volvieron a estar sobre los de ella. James la acarició mientras se besaban. Mirando hacia atrás, Andrea pensó que podría haberlo detenido, debería haberlo detenido. Su cabeza se despejó ligeramente mientras él la cargaba, y recordó con vergüenza que se había dicho a sí misma, no en nuestro dormitorio. Pero ella no hizo nada para detener a James, y tan pronto como él la dejó de pensar en nada. Después de que la joven finalmente explotó en un frenético baile de placer, James se subió encima de ella. Después de lo sucedido, James bajó a Andrea y la atrajo hacia él, se acostaron en los brazos del otro hasta que su emoción disminuyó. Si hubiera estado sobria, indudablemente se habría sentido culpable. Pero en ese momento, ella simplemente se sintió vacía y alegre. Era una cama supletoria, tal vez no la mejor de su vida, y ciertamente no la que tuvo con Peter. Pero fue increíble. Me siento fantástico. Ella le confesó a James y unos minutos más tarde se quedó dormida sobre su pecho. Andrea se despertó en medio de la noche, todavía un poco borracha. James estaba detrás de ella, abrazándola, y su arma la rozó de nuevo. Sin decir una palabra, James comenzó a hacerlo todo de nuevo. Esta vez todo fue lento, pero no menos bueno. Andrea estaba medio dormida, luego volvió a dormirse. Cuando Andrea se despertó de nuevo, eran casi las 10 de la mañana y estaba sola. Ella saltó presa del pánico, recordando instantáneamente lo de anoche. Dios mío. ¿Qué he hecho? ¿Dónde está James? ¿Qué voy a hacer ahora? La cama estaba vacía y la ropa de James había desaparecido. Se agarró la bata y bajó corriendo las escaleras en busca de una taza de café caliente y una breve nota. Andrea, gracias por una noche mágica. Fue una de las cosas más inusuales y maravillosas que me han sucedido.
Eres tan hermosa y ardiente, y hacer esto contigo es como un sueño. No quería avergonzarte ni molestarte esperando a que te despertaras. Estaré en el hotel, dejó su número de teléfono aquí, hasta altas horas de la noche. Me gustaría verte de nuevo, pero entiendo perfectamente si rechazas esta reunión. Por supuesto, nunca hablaré con Diana ni con nadie más sobre esta noche. Pero siempre será un recuerdo increíble para mí. Con amor, James. Andrea se recostó en su silla. Estaba contenta y agradecida por la atención y delicadeza de James. Ella nunca quiso volver a verlo. Y encontrarse con él esa mañana habría sido una agonía. James fue persistente, pero Andrea sabía que no podía culparlo por hacerle esto. Sí, estaba borracha, pero también tenía mucho calor. Ella tuvo varias oportunidades para detenerlo, y no las aprovechó. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, ella estaba tomando la píldora. Sentada en bata de baño, sintiendo su cabello enredado, sintiendo la pegajosidad en ella y en sus piernas, Andrea se sintió abrumada por la culpa. Ella amaba a su esposo, de hecho, lo adoraba. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Y qué iba a hacer ella ahora? Para cuando Peter llegó a casa, lo que sucedió a las 8 p.m. del lunes, Andrea había convertido su culpa en acción. Limpió todo rastro de James, cambió las sábanas, hizo una limpieza húmeda en la casa, cocinó el plato de pollo favorito de Peter para la cena y cocinó su ropa interior más sexy. Ella pensó que encontrarse con él con un atuendo tan revelador sería una prueba demasiado obvia de su culpa y tenía miedo. Pero lo que Andrea ha decidido inequívocamente es olvidarse de su noche con James, nunca contárselo a Peter ni a nadie más y dedicarse a hacer las cosas bien. ¿Por qué lastimar a tu esposo innecesariamente? Ella sería la mejor y más amorosa esposa del mundo, y él simplemente disfrutaría de los frutos de su terrible error, sin darse cuenta de nada. Entonces, la cena estaba en la mesa con la tapa cerrada y el camisón colgaba en el baño cuando Peter, cansado, salió del auto y se dirigió a la puerta de su casa. Fue recibido por el abrazo entusiasta de su amada esposa. Ella lo besó, murmuró cuánto lo extrañaba y lo contenta que estaba de tenerlo de regreso, lo besó de nuevo y lo llevó a la cocina. Peter estaba muy cansado, pero sonrió ampliamente cuando vio la cena bellamente servida. ¿Todo esto después de otro viaje de negocios? Gracias, cariño, no esperaba una recepción tan maravillosa. Andrea se sonrojó un poco, pero solo dijo: yo, solo te extrañé, cariño. Y quería asegurarme de que supieras cuánto te necesito. Disfrutaron de la comida y Andrea escuchó a Peter hablar sobre su viaje, sus éxitos y decepciones, sus esperanzas en los contactos que había hecho. Sus viajes de negocios generalmente terminaban el viernes, pero a veces, como esta vez, tenía que quedarse en Denver hasta el lunes, para una reunión importante con los clientes. Ella se aseguró de que él probara toda la comida que había preparado, y cuando terminaron el postre, ella le dijo: toma tu bolso y sube conmigo, cariño. Puedo ver que estás cansado. Una vez en el dormitorio, Peter se quitó los zapatos y se desplomó sobre la cama, recostado cómodamente boca arriba. Andrea dijo: tardaré un minuto, y desapareció en el baño. Cuando ella regresó, él estaba casi dormido, pero solo mirar a su esposa hizo que Peter se despertara instantáneamente. La tela transparente de la camisa ocultaba engañosamente su forma. Peter sonrió ampliamente y dijo: Dios, es tan bueno estar en casa. Se sentó y comenzó a desabrocharse la camisa, pero Andrea lo empujó suavemente hacia atrás, murmurando: déjame, cariño, solo relájate. Sus sesiones no duraron mucho. Peter tenía mucho calor y Andrea no tuvo la oportunidad de terminar el trabajo antes de que él lo hiciera, pero aún así, lo sucedido la hizo feliz como nunca antes. Se abrazaron, diciéndose suavemente palabras de amor el uno al otro, y después de unos minutos Peter se quedó profundamente dormido. Andrea se sintió aliviada, serena y confiada.
La certeza del amor de Peter por ella, la certeza de que ella se había reunido con él y le había demostrado cuánto lo amaba, la certeza de que su terrible error había quedado en el pasado. Durante los días siguientes, Peter continuó notando que lo trataban como a un rey, sus cenas favoritas, una esposa que trata de ser juguetona, cariñosa y ardiente. La noche del martes en la cama fue una repetición más calurosa del lunes. El miércoles, no lo hicieron, pero se acurrucaron juntos mientras veían una vieja película de Humphrey Bogart en la televisión, que Andrea sabía que era una de las favoritas de Peter. Iba a trabajar todos los días con una gran sonrisa en el rostro y la sensación del dulce beso de Andrea en los labios. Era jueves a las 13:27 cuando todo se vino abajo. Peter estaba en una reunión de ventas que, incluso para los estándares posteriores al estándar, era aburrida hasta el límite. Asistió a ellos durante 4 años, y los aburridos discursos, instrucciones y advertencias de la alta dirección nunca cambiaron. Por lo general, pasaba este tiempo soñando con cómo reconstruiría su equipo favorito de béisbol All-Star. Yogi Berra o Johnny Bench. Podría poner a Joe Eddie en el centro del campo, pero ¿qué haría con Willie Mays? ¿Moverlo hacia la izquierda? Porque Ruth tiene que estar en el lugar correcto. Hoy, sin embargo, soñaba con Andrea. Por supuesto, ella fue un fuego artificial esta semana. Desde que llegó a casa desde Denver, ella lo ha estado alimentando, cuidando de él y haciéndolo con él como una campeona. Fue casi como... Peter de repente apagó sus pensamientos, como si estuviera demasiado asustado de lo que traería el resto de la oración. Pero no pudo evitar que las palabras se filtraran en su mente, como si se sintiera culpable por algo. Al darse cuenta de que la reunión de ventas ya había pasado, Peter se preguntó qué podría hacer que Andrea se sintiera tan culpable, y sus pensamientos cambiaron casi instantáneamente al peor error de su vida, hace 2 años, cuando la engañó, en un viaje de negocios, en Phoenix. Recordó mentalmente la terrible culpa y el remordimiento que sintió entonces, y cómo regresó a casa 2 días después. Decidió hacer todo lo posible para corregir su error a toda costa. La llevó a su restaurante favorito para una cena sorpresa, compró un increíble brazalete de agua marina y se lo dio el fin de semana siguiente, fingiendo haberlo comprado en un viaje de negocios. En general, le dio toda la devoción, el afecto y toda la atención que pudo. De hecho, Peter hizo tanto que después de una semana de repente tuvo miedo de que Andrea sospechara algo, por lo que gradualmente cambió su comportamiento. Dejó sus calcetines sucios en el suelo e hizo un par de otras cosas triviales pero desconsideradas, lo suficiente como para hacer que Andrea sintiera que él seguía siendo el mismo marido imperfecto con el que se casó. La mente de Peter estaba en crisis ahora. Si Andrea hubiera hecho algo ordinario de lo que se arrepentiría, como dejar una abolladura en el automóvil o gastar demasiado de sus ahorros en sí misma, ya habría confesado, especialmente después de los últimos días. Así que tenía que ser algo terrible, algo de lo que ella tenía la intención de no contarle nunca. Y solo podía pensar en uno de esos errores. De repente, Peter se dio cuenta de que la habitación estaba en silencio. Levantó la vista y vio que todos lo miraban con esperanza. Ron de contabilidad habló. Dije que estas cifras parecen ser correctas, ¿verdad, Peter? El estómago de Peter se retorció sin previo aviso, y sintió que se iba a sentir enfermo. Lo siento, debo haber comido algo malo para almorzar, espetó y sin detenerse, salió corriendo por la puerta de la sala de conferencias hacia el baño de hombres. Unos segundos después, vomitó en uno de los baños. Pasaron más de 20 minutos antes de que su estómago se calmara lo suficiente como para poder ponerse de pie, lavarse la cara y salir del baño de hombres. La reunión fue cancelada. Peter tomó sus documentos, los dejó en su escritorio y le dijo a la secretaria que se iría a casa por mediodía. Julie lo miró con simpatía y dijo: «Espero que no sea nada serio, Peter. Te ves verde en algunos lugares». Peter se encontró teniendo que forzarse a concentrarse en el camino. 2 veces el semáforo cambió demasiado tarde y los conductores que iban detrás tuvieron que revisar sus frenos. Su mente estaba llena de las visiones más terribles y pesadillescas de su vida, Andrea haciendo esto con otro hombre.
Cuando Peter llegó a casa, fue directamente al dormitorio y se desnudó, dejando su ropa en el suelo. Cepillándose los dientes rápidamente para deshacerse del sabor agrio, se dirigió a la cama sintiéndose agotado. Pero sus pensamientos y temores lo perseguían. La imagen de Andrea con otro hombre lo atormentaba, y pronto comenzó a llorar, incapaz de contener el sentimiento de pérdida y dolor que lo inundaba. Peter sabía que había hecho lo mismo, que era tan culpable como Andrea. También sabía, por su propia triste experiencia, lo fácil que era terminar en la cama con un extraño. Y sabía que esto de ninguna manera cambiaba el sentimiento de amor y afecto por su esposa. Si ella no lo amaba, ¿por qué este trato real desde que regresó? Pero estos pensamientos racionales difícilmente podrían ahogar su dolor. Peter pasó largas horas antes de que finalmente pudiera conciliar el sueño. Cuando se despertó, eran casi las 5:30 am. Andrea estaría en casa pronto, y tenía que decidir cómo iba a manejar la situación. Después de hacer rápidamente la cama, quitarse la ropa y meterse en la ducha, Peter se dio cuenta de que aún no estaba listo para una confrontación con ella. Entendió que tendría que practicar la astucia durante un par de días, jugando con una esposa desprevenida hasta que elaborara un plan. Las siguientes 36 horas fueron algunas de las más extrañas de su matrimonio. Marido y mujer, locamente enamorados el uno del otro, sufren en secreto por sus pensamientos personales, tratándose con gran amor. Sin embargo, ambos tenían la culpa de una situación similar. De hecho, fue mucho peor para Peter. Andrea, aunque todavía se reprochaba a sí misma por lo que le había hecho a James, pero dos pensamientos la consolaban. En primer lugar, sabía que nunca volvería a engañar a Peter. Fue una emoción momentánea, pero un placer completamente trivial en comparación con la culpa y el remordimiento que sentía ahora, y la frase, simplemente no vale la pena, reflejaba perfectamente sus sentimientos. En segundo lugar, estaba cada vez más segura de que todo estaba bien entre ella y su esposo. Esta semana, su vínculo parecía más fuerte que nunca, ya que él respondió a sus expresiones de afecto y deseo personal con el mismo amor y celo. Peter estaba en agonía. Fingir que estaba bien fue lo más difícil que había hecho en su vida, incluso más que ocultar su culpa después de su propia traición. No podía dejar de imaginar a Andrea con su amante anónimo, y la realización de su propio comportamiento no le impidió sufrir terribles sentimientos de resentimiento y traición. ¿Era su amante mejor en la cama y en la vida? ¿Podría hacer que Andrea quisiera que se casara con él? En ese sentido, ¿cómo pudo saber Peter que fue solo una vez? Quizás su aventura fue solo una continuación de otras infidelidades, a pesar de su obvio amor por su esposo. ¿O no fue amor en absoluto, solo culpa o lástima? Para el sábado por la tarde, su tormento se había vuelto demasiado obvio para ocultarlo, y Andrea le preguntó al respecto durante el almuerzo. ¿Qué te molesta, Peter? Por lo general, cuando tienes algo en mente, simplemente lo dices, pero hoy casi puedo escuchar tus pensamientos zumbando. Ella le sonrió tiernamente mientras decía esto. Andrea no creía que la ansiedad de su esposo tuviera nada que ver con su infidelidad. La semana de amor que pasaron juntos la había liberado de esa preocupación. Pedro la miró y su corazón estaba lleno de amor, culpa, dolor y ansiedad. Estaba esperando el momento perfecto para tener esta terrible conversación. El momento no era perfecto en este momento, pero se dio cuenta de que no valía la pena esperar. Él la miró y habló en voz baja. ¿Fue esta la primera vez que me engañaste? Andrea lo miró conmocionada. Peter, lo soy. No sé de qué estás hablando. Él solo sonrió, tan suave y tristemente que sus ojos se llenaron de lágrimas. Cariño, no tienes que mentirme. Eso sería lo peor. Hablemos de lo que pasó, ¿de acuerdo? De repente ella sollozó, dejando caer la cabeza entre las manos. Lo siento mucho. No lo soy, eso. Nunca quise hacer esto, Peter. Fue una vez, lo juro, un estúpido error el sábado pasado por la noche. Daría cualquier cosa por quitártelo, cualquier cosa para no lastimarte.
Ella lloraba con la cara entre las manos, y cuando Peter se acercó a la mesa de la cocina para apoyarla, acariciando suavemente su cabello, ella lloró más fuerte. Pasaron varios minutos antes de que pudiera calmarse y recuperar el aliento. Ella lo miró primero con horror, luego con conmoción cuando vio que él sonreía tristemente, en lugar de mirarla con rabia. «Entiendo más de lo que piensas, querida», dijo en voz baja, tomando sus manos entre las suyas. «¿Por qué no nos sentamos en la sala a hablar?». Sintiéndose entumecida, agotada y asustada, dejó que Peter la llevara a la sala de estar y la acostó en el sofá. Levantó una silla y se sentó frente a ella. Inclinándose hacia adelante, volvió a tomar su mano. «Antes de seguir adelante, tengo que decirte algo. Te amo demasiado como para fingir que soy moralmente mejor. Hace unos 2 años, en Phoenix, pasé una noche. Lo he lamentado todos los días desde entonces. Y luego volví a casa, decidido a olvidarlo y hacerte la esposa más feliz del mundo. Y nunca lo habría mencionado si lo hubiera hecho, quieto. Simplemente no es justo pensar que eres el único culpable». Andrea se puso a llorar. «Yo no lo creo. Peter, ¿cómo pudiste hacerme esto? Te quiero mucho, y...». De repente, lo absurdo de su resentimiento la golpeó y sollozó aún más fuerte. Sin previo aviso, Andrea saltó del sofá y corrió hacia las escaleras. Peter gritó: «Cariño, espera». Pero ella lo ignoró. Un minuto después, escuchó el portazo de la puerta del dormitorio y suspiró pesadamente. Luego regresó a la cocina, tomó el resto de su almuerzo y lo llevó a una silla en el patio trasero. Cuando terminó de comer, solo miró fijamente al cornejo, tratando de no pensar en nada. Aproximadamente 1 hora después, escuchó que se abría la puerta del patio trasero y Andrea levantó una silla para sentarse frente a él. Se lavó la cara y se peinó, pero sus ojos estaban rojos y todavía se veía terriblemente molesta. «Peter, lo soy. Realmente lo siento. Te amo y realmente lo siento». «Lo sé», dijo y tomó su mano. «Yo también te amo, y créeme, yo también lo siento». Se quedaron en silencio, y luego él la atrajo hacia él y la sentó en su regazo. Ella enterró su cabeza en su cuello y lo abrazó con fuerza. «¿Cómo podemos superar esto?», ella susurró. «Hay 2 formas», respondió en voz baja, «de hablar entre ellos y hacerlo. Creo que necesitamos ambos, en cualquier orden». Ella se echó hacia atrás para mirarlo a los ojos y dijo: «Simplemente no puedo, haz esto, Peter. Es demasiado pronto para eso. Estas imágenes giran constantemente en mi cabeza. Estás con esa mujer en Phoenix. ¿Era hermosa? ¿Eran sus formas mejores que las mías?». De repente, Andrea comenzó a llorar de nuevo, y Peter la abrazó, acariciándole el cabello. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste?», ella exclamó. «¿Saltar a la cama de otra mujer? ¿No sabes cuánto te adoro?». «Dios, sé que parezco estúpido, Peter, considerando lo que he hecho yo mismo, pero no hay nada que pueda hacer. Pensar en ti con otra persona me destroza». Ella lloró durante mucho tiempo mientras él la abrazaba, consolándola con murmullos silenciosos y sintiendo su dolor como propio. Peter no pudo evitar sonreír para sí mismo ante lo ridícula que era su situación. «Déjame contarte sobre Phoenix primero, ¿de acuerdo? Sin embargo, no hay mucho que decir». Todavía estaban en el patio trasero, sentados uno al lado del otro en 2 sillas, y Andrea le tomaba la mano con fuerza. Ella solo asintió, con los ojos fijos en su rostro. Salió después de una reunión comercial ordinaria con Tusop. Una cena regular con sus representantes, con quienes siempre trato. Sin embargo, en ese momento trajeron a una nueva colega llamada Noel con ellos para que pudiera conocer nuestro contrato y adquirir la experiencia necesaria en tales negociaciones. La reunión fue excepcionalmente bien. Me autorizaron a ofrecer un descuento del 10% en nuestro producto, ya que este era nuestro 4º contrato con ellos.
Los muchachos se dieron cuenta de que se verían bien a los ojos de sus superiores en el departamento de compras, así que todos nos sentimos ligeros y animados. Fuimos a un restaurante muy agradable y bebimos 3 botellas de vino más o menos. Así que tomamos un buen trago y no pude entender por qué Noelle estaba interesada en mí. Cuando nos trajeron el postre y el café, ella comenzó a deslizar su pie sobre mi pierna debajo de la mesa. Me sorprendió y traté de ignorarlo, sin querer decir nada frente a Michael y Ted. Luego, cuando estaban a punto de irse, Noelle dijo que se quedaría más tiempo, quería aprender más de mí sobre nuestro negocio y cómo se ejecutaban los contratos anteriores. De repente estábamos solos, sentados uno al lado del otro en un restaurante maravilloso, y luego Noelle de repente puso su mano en mi rodilla. Le recordé que estaba casada y le pedí que parara. Pero ella solo sonrió y dijo que solo estaba jugando. Peter miró a Andrea, pero ella guardó silencio, mirándolo muy seriamente. El resto es predecible. Quería Liv lo antes posible, porque tenía calor y bastante borracho, pero me di cuenta de que deshacerme de Noelle no sería fácil. Ella se ofreció como voluntaria para llevarme al hotel, y cuando llegamos allí, estacionó y simplemente fue a mi habitación conmigo. Lo siento mucho, Andrea, yo tuve muchas oportunidades para detenerla. Hubiera sido fácil, solo tenía que estar lo suficientemente decidido. Pero simplemente no lo hice. Subimos a mi habitación y 5 minutos después lo estábamos haciendo en la cama. Andrea sabía que de esto se trataba la historia desde el principio, pero fue increíblemente doloroso escucharla. ¿Era buena? ¿Era ella mejor que yo? Joven, caliente. Lágrimas aparecieron en sus mejillas. No, cariño. Peter le tomó la mano y la besó. Era una cama borracha, completamente normal. Sí, fue emocionante porque era alguien nuevo y, además, resultó estar locamente de humor. Pero tan pronto como terminamos, me sentí terrible. Quería abrazarla, quedarse un rato y volver a hacerlo más tarde, pero yo me sentía demasiado culpable. Sé que la enojó, pero la hice vestirse y marcharse después de unos minutos. Y luego, maldiciéndome a mí mismo, pasé el resto de este fin de semana sintiéndome sucio y volé a casa, decidiendo hacer las paces contigo. Para ser el mejor esposo del mundo, digno de ti. Y nunca menciones una palabra al respecto. Se sentaron un minuto y Andrea dijo: eso es lo que decidí yo también. Cometí un terrible error, pero sería mucho peor si se lo contara a Peter y le causara un dolor tan profundo. Solo lo amaré hasta que muera y haré todo lo posible para que sea el hombre más feliz del mundo. ¿Puedes contármelo ahora? Dijiste que sucedió el sábado. Dios no lo quiera, ¿era alguien que conocemos de la fiesta de Diana? Andrea rápidamente le contó toda la historia, observando consternada cómo Peter se apartaba de ella y apretaba la mandíbula. Cuando terminó su historia, simplemente esperó. Finalmente, se volvió hacia ella. Parece que hacía bastante calor, cariño, dijo con frialdad, es una pena que viva en Los Ángeles, de lo contrario podrías haberlo hecho con él de nuevo. Andrea se puso de pie de un salto, apartando su mano de la de él. No es justo. Te dije que no era nada especial, ella exclamó. Era una cama como la tuya y la de esa estúpida Noelle. Y fue divertido, y me gustó, Peter. Estaba borracho, y estar con un extraño era emocionante, y sí, él me hacía feliz. Entonces, Noelle también te hizo feliz, ¿verdad? Y desde entonces, me he sentido como basura y he hecho todo lo posible para mostrarte cuánto amo y quiero esto. James, no me importa, Peter. ¿Y tú? Si ya no me quieres. Su voz se apagó, y permanecieron en silencio durante un rato, alejándose el uno del otro, perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente Peter se volvió hacia ella y se obligó a sonreír. Ella podía ver las huellas de lágrimas en sus mejillas. Lo siento, cariño, dijo, tienes toda la razón. Simplemente. Bueno,
no puedo evitar sentir todos estos sentimientos. Están todos revueltos en mi cabeza y es difícil distinguirlos. Primero, es el dolor de saber que otro hombre tiene que hacerlo para amarte. No puedo dejar de verte con él, imaginando tu placer, viéndote besarlo. Se levantó y comenzó a caminar. Solo me rompe las lágrimas y me asusta. ¿Qué pasa si decides que necesitas otros hombres? ¿Y si no soy suficiente para ti? Andrea se levantó y se acercó a su esposo, envolviendo silenciosamente sus brazos alrededor de su cintura por detrás y aferrándose a él, ofreciendo una respuesta sin palabras. El segundo sentimiento, por supuesto, está relacionado con el hecho de que soy tan culpable como tú. Yo también lo hice. Y ahora sé lo fácil que es cometer ese error. Nunca hubiera pensado que podría ser seducida tan fácilmente, pero sucedió. Te engañé. Aún sosteniéndolo, ella dijo: Peter, te juro que eres el único hombre que quiero ver en mi vida. Dijiste que te sentiste terrible justo después de acostarme con Noel. Y me llevó un poco más de tiempo, hasta la mañana siguiente. Quizás bebía más que tú. Pero nunca me he sentido peor que esa mañana. Y si tienes algún temor de que vuelva a suceder, confía en mí, ahora que he pasado por ambos lados, mi propia culpa y celos, imaginándote en el otro, eso es todo lo que puedo decir. Nunca, nunca, nunca. Caminaban por el vecindario sin hablar, y la mano de Andrea sostenía la de Peter, a veces ella apretaba su mano con la de ella, o él se detenía un momento y besaba su cabello. Era la hora del almuerzo cuando llegaron a casa. Andrea dijo: ¿Qué tal queso, pan y sopa? Peter asintió y, sin decir una palabra, caminaron juntos por la cocina. Peter sacó un poco de queso, que a ambos les encantó, y rebanó pan francés. Abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. Andrea sacó la sopa casera de la nevera y la calentó. Estaban sentados uno al lado del otro en la mesa de la cocina, comiendo y sonriendo el uno al otro, ninguno de los dos sintió la necesidad de decir nada. Cuando terminó la cena, Andrea puso los platos en el fregadero mientras Peter tapaba con corcho el vino. Luego, sin decir una palabra, la pareja se tomó de la mano y se dirigió al dormitorio. Al principio, era incómodo hacer esto. Peter pudo ver que Andrea estaba nerviosa, y él mismo tuvo más problemas de lo habitual. Parecía que todo podía colapsar hasta que Peter dijo: ¿Por qué no nos acurrucamos debajo de las sábanas? Durante un rato se acostaron juntos, Peter boca arriba, Andrea de costado, acurrucados junto a él. Ambos estaban medio dormidos, disfrutando del calor del otro. Después de eso, comenzaron a besarse y finalmente se miraron para confiar el uno en el otro. Peter sabía que no podría aguantar por mucho tiempo, y podía escuchar que Andrea también estaba a punto de despedirse. Yacían acurrucados juntos. Andrea se alejó lo suficiente como para mirar a la cara de Peter y vio en ella la misma expresión de pacífica felicidad que ella misma sentía. Ella lo besó suavemente, luego sonrió y volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Estaban dormidos.